El detenido por el caso de presuntos abusos sexuales a menores ha pasado sus primeras 24 horas en la prisión de Fuerte Mendizábal. Lo ha hecho en el módulo de ingresos, mientras que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias estudia si admite la solicitud de traslado a una cárcel fuera de Ceuta, siguiendo el protocolo habitual en estos casos. Mañana intensa en los juzgados, en una jornada en la que los sindicatos UGT y comisiones obreras han ratificado la denuncia contra el gobierno de la ciudad. CESIF se ha desmarcado y el consejero de Turismo y Deportes, Emilio Carreira, ha declarado no saber por qué se le citaba a declarar en calidad de investigado. La encomienda es muy pormenorizada. El problema es que ni los denunciantes, y creo, y discúlpenme, no se lo digo en ningún mal tono, ni ustedes se la han leído. Léanse la encomienda y verán cómo no ha pasado. No ha podido pasar. Además, les voy a decir una cosa. Yo no soy responsable de la gestión de esa encomienda. Esa encomienda se firmó en julio y acuérdense ustedes que terminado julio yo pasé a Turismo y Deporte. Por lo tanto, no sé ni para qué me han llamado. 14 subsaharianos, 9 mujeres y 5 hombres han abandonado este miércoles el CETI para partir hacia diferentes centros de acogida de la península. Los sentimientos y emociones encontrados han impregnado el ambiente del puerto durante las despedidas, aunque todos han marchado con la ilusión de cumplir sus sueños y comenzar una nueva vida. Yo quiero ser futbolista. Buenas noches. Estos son tan solo algunos de los temas que nos deja la jornada de este miércoles. El resto, como siempre, se lo contamos a continuación. Comenzamos. El detenido por un presunto caso de abusos sexuales a menores podría ser trasladado fuera de Ceuta en los próximos días. Así, al menos, se ha solicitado por parte de la dirección de la prisión a instituciones penitenciarias, siguiendo un protocolo habitual en estos casos. El detenido por un presunto caso de abusos sexuales a menores ha pasado su primera noche en prisión. Lo ha hecho en el módulo de ingresos, aislado del resto de presos que se encuentran en los módulos residenciales. Desde instituciones penitenciarias se está desarrollando el protocolo habitual en estos casos de especial alarma social que pasan por el traslado del preso en cuestión a una prisión fuera del territorio donde reside para evitar que sea conocido por el resto de interinos. Para ello se ha mandado una petición a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que será la encargada de dar el visto bueno a este traslado, una decisión que puede dilatarse varios días, tiempo en el que el detenido permanecerá en el módulo de ingresos. En otro orden de cosas, la tensión en el entorno del centro escolar sigue siendo palpable. De hecho, este miércoles, cerca de medio centenar de padres de alumnos se han concentrado a la entrada del colegio para protestar por la gestión de la situación generada en torno a este presunto caso de abusos. Los sindicatos UGT y comisiones obreras se han ratificado en la mañana de este miércoles en la denuncia presentada contra el gobierno por un presunto delito de prevaricación, por el que ha comparecido como investigado el consejero de Turismo y Deportes, Emilio Carreira. Por su parte, la presidenta del CESIF, Malika Al-Lal, ha confesado ante el juez, Antonio Pastor, que retira la denuncia en nombre del sindicato. La denuncia presentada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT contra el gobierno de la ciudad por las supuestas injerencias de la empresa Traxa en competencias de TRACE ha vivido en la mañana este miércoles el primer capítulo judicial. A primera hora comparecían los representantes de los dos sindicatos para ratificar sobre la denuncia a instancias del comité de empresa. Los primeros de entrar eran el secretario general de Comisiones Obreras, Juan Luis Arostegui, así como el representante de UGT, Francisco Lobato. Evidentemente, pagar dos veces con fondos públicos el mismo servicio es una ilegalidad. El comité de empresa empieza a denunciar esto de manera pública. Quiero recordar que incluso el PSOE lleva a pleno una interpelación sobre este asunto, diciendo que efectivamente se estaba produciendo esto. El gobierno lo negó. Dijo que en todo caso habría sido un hecho aislado a corregir y sin embargo el comité de empresa dispone de un amplio reportaje fotográfico en diversos puntos de la ciudad en diversos días que demuestran que evidentemente aquello se estaba produciendo. Encomienda además que no se podía haber hecho por parte de la ciudad autónoma, ya que es un ayuntamiento, como ha quedado visto por muchas sentencias judiciales, y solamente en su día esta acción de comprar acciones de Traxa la podían hacer las comunidades autónomas.
Gabriel García Márquez hubiera cumplido 90 años en esta semana. Precisamente de 100 años de soledad tiraba Aróstegui para definir la situación del CESIF tras retirar la denuncia y el caso de la firma fantasma de Malika Al-Lal. Ustedes saben que Ceuta siempre tiene algunos rasgos de Macondo, ¿no? Y yo creo que en cierto modo estamos condenados a vivir cada uno a convivir con su propio ridículo, ¿no? En este caso le ha tocado al CESIF. Entonces, bueno, pues es una cosa que, en fin, tendrán ellos que explicar, ¿no? Y un rato después llegó Emilio Carreira. El consejero de Turismo y Deportes tuvo que interrumpir su declaración ante el juez Antonio Pastor durante unos minutos a petición del magistrado para, a posteriori, acusar tanto a sindicatos como medios de comunicación de no haber leído la encomienda, pormenorizada, dice, hasta el punto de que no le merece respeto una denuncia que define como política con alusión directa a Juan Luis Aróstegui, al que acusa literalmente de enmerdar la vida pública ceutí. Y por último, preguntándose qué tenía que hacer en el juzgado cuando en julio, momento en que se empieza a preparar la demanda, él ya no estaba al frente del área de medio ambiente. La encomienda es muy pormenorizada. El problema es que ni los denunciantes, y creo, y discúlpenme, no se lo digo en ningún mal tono, ni ustedes se la han leído. Léanse la encomienda y verán cómo no ha pasado. No ha podido pasar. Además, les voy a decir una cosa. Yo no soy responsable de la gestión de esa encomienda. Esa encomienda se firmó en julio y acuérdense ustedes que terminado julio yo pasé a Turismo y Deporte. Por lo tanto, no sé ni para qué me han llamado. La cuarta en declarar, sin duda, la protagonista de la parte más rocambolesca de esta historia, la presidenta del CESIF, Malika Al-Lal. Podía presentar una denuncia por lo penal, pero no es mi condición y la verdad es que me da muchísima pena tener que presentar una denuncia por lo penal contra un trabajador que me ha pedido disculpas y que me ha dicho que ha sido un error. La condición de investigado del consejero se mantiene. Seguimos hablando de tribunales porque las empresas públicas que se acogieron a la deducción especial del 50% en el IRPF con el compromiso de repercutir un 8% a los trabajadores tienen cita en el juzgado el próximo 13 de marzo. La denuncia interpuesta por Comisiones Obreras afecta especialmente a 4 empresas municipales que deberían ser, a juicio del sindicato, ejemplo de conducta para las privadas. El conflicto comienza con un acuerdo firmado en 2009 entre sindicatos y gobierno para reactivar la economía mediante deducciones fiscales del 50%. Esto viene a raíz de un acuerdo que en el 2009 se llevó a organizaciones sindicales y las empresariales y el gobierno para reactivar la economía, y ese 50% se beneficia a la empresa, pero un 8% repercuta a los trabajadores. Eso no se está haciendo en unas empresas públicas que creo yo que debían de dar ejemplo a las privadas para que luego las privadas no hagan lo que ellos están haciendo, que es no revertir ese dinero a las empresas públicas. Serán los tribunales los que dictaminen el próximo día 13 la corrección o falta de ella en el proceder de varias empresas públicas. Comisiones Obreras ha señalado que recurrieron a la justicia tras la negativa al diálogo por parte del gobierno. Hemos intentado, de buena forma, como siempre, intentar de que eso se lleve a cabo, el acuerdo, y la administración dice que no, y nos hemos visto obligados a ir a los juzgados. A los juzgados, pues la jueza, o el juez, la justicia decidirá. Nosotros entendemos de que no entendemos por qué, si se benefician del 50%, no puede revertir el 8% a estos trabajadores cuando la propia Seguridad Social, al dárselo a la empresa pública, ha considerado a estas empresas como empresas privadas. Un punto del debate es la consideración de las empresas municipales como de carácter público o privado en lo relativo a la forma de tributar. Cuando le interesa a la administración es pública para recortar y cuando no le interesa es privada para no dar. Los juzgados dirán lo que tengan que decir y nosotros, pues lógicamente estamos un poquito disgustados con la administración local en este momento en la ciudad, porque ya no solamente en este tema, sino en otras cuestiones, se está tomando unas decisiones para nosotros erróneas, que es no sentarse a hablar y negociar cuestiones que están ocurriendo en las empresas públicas. El sindicato también denuncia falta de diálogo en otras cuestiones que afectan a empresas públicas, como el caso de las demandas de reconocimiento de superior categoría que se han dado debido a jubilaciones sin reposición de plazas. Se están produciendo demandas, a raíz de la crisis, demandas de superiores categorías en muchas empresas, porque lógicamente la gente se ha ido jubilando, se han ido yendo de las empresas, y eso no ha habido tasa de reposición en estas empresas públicas. Entonces se ven obligados muchos trabajadores a hacer funciones de superior categoría que nosotros hemos pedido de negociar para que se hagan se sepa realmente cuáles son las necesidades de cada empresa y hayan promociones internas. Comisiones ha indicado que la Administración se niega a la negociación y no reconoce estas categorías en el personal. Un nuevo frente se abre para la economía de la ciudad, en este caso de la mano de entidades bancarias como el Santander y el BBVA, que en los últimos días han bloqueado al menos 3 cuentas de empresarios ceutíes.
Estos bloqueos se suman a la decisión de dejar de admitir ingresos de sus propios clientes realizados con billetes de 500, 200 y 100 euros y obligando a que los mismos se hagan con billetes más pequeños. Un nuevo frente se abre para la economía de la ciudad, en este caso de la mano de entidades bancarias como el Santander y el BBVA, que en los últimos días han bloqueado las cuentas de al menos 3 empresarios de la ciudad, un hecho que se suma a la decisión de no admitir ingresos de sus propios clientes realizados con billetes de 500, 200 y 100 euros y obligando a que los mismos se hagan con billetes más pequeños. Así lo han denunciado clientes afectados por esta medida a Ceuta Televisión, señalando además que se trata de billetes de curso legal, por lo que no entienden los motivos que han llevado a tomar esta decisión que puede afectar aún más al comercio. Igualmente, empresarios vinculados al Tarajal han visto cómo se les plantean impedimentos para abrir sus cuentas, a pesar de presentar la documentación requerida. Todas estas quejas empresariales han llevado a la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios a tomar la decisión de plantear una queja ante el Banco de España, especialmente por las repercusiones que decisiones de este tipo pueden generar para el ya de por sí complicado desarrollo económico de la ciudad. En contacto con el diputado por Ceuta en el Congreso, Juan Bravo, del Partido Popular, este ha señalado que estas decisiones de BBVA y Santander en la ciudad podrían venir motivadas porque la normativa de blanqueo de capitales obliga a aportar la documentación y los justificantes a la hora de realizar ingresos. Además, ha explicado, los bancos son entidades privadas que pueden decidir si quieren o no a sus clientes, ya que estos serían los responsables ante la ley si se produjera cualquier tipo de incidencia. Ya hay fecha anunciada para la reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la ciudad, Juan Vivas. Rajoy recibirá a Vivas poco más de una semana después de recibir al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que ya se reunía con el presidente del Gobierno este martes. Concretamente, Vivas visitará la Moncloa el próximo día 15 a la 1 de la tarde para mantener el encuentro monográfico sobre las dificultades por las que atraviesa la ciudad. Tal y como explicó el portavoz del Gobierno el pasado lunes, entre los asuntos que se abordarán se encuentra la situación de los MENA, el problema fronterizo, las infraestructuras o las comunicaciones marítimas. El consejero de Educación ha presentado este miércoles el programa de gratuidad de libros de texto. Celaya ha explicado los detalles del mismo, señalando que se contemplan dos situaciones diferenciadas. Para los alumnos de tercero a sexto de primaria se mantendrá el banco de libros y para los de infantil, primero y segundo, se otorgarán chequelibros a todas las familias. El consejero de Educación ha presentado este miércoles el programa de gratuidad de libros de texto y ha explicado los detalles del mismo. Javier Celaya ha señalado que por el momento este programa solo se implantará en infantil y primaria, pero que no se ha olvidado la posibilidad de implantarlo en secundaria más adelante, y es por ello por lo que para estos alumnos se mantendrán las ayudas habituales. En la secundaria obligatoria, de momento, continuará funcionando el sistema de ayuda de libros en préstamo a alumnos becados, aquellos que cumplan con los requisitos que se marcan respecto a la situación de la renta familiar. En lo que se refiere a la gratuidad propiamente dicha, se han establecido dos situaciones. En primer lugar, la de los alumnos de tercero a sexto, que funcionarán mediante los bancos de libros de los centros escolares, en lo que se invertirá para hacer la iniciativa universal. Irán siendo propiedad de la Consejería, pero se administrarán desde los centros con la colaboración del personal del convenio entre la ciudad y el MEC. Esto de tercero de primaria a sexto de primaria, donde el cambio es que pasa a ser universal, o sea, se eliminan esa selección por criterios de renta. La segunda, la de los alumnos de infantil, primero y segundo de primaria, a los que se entregará chequelibros que tendrán que canjear en las librerías por los manuales de las 5 materias troncales. La idea es la siguiente: se ha hecho una valoración en infantil de que el coste medio del material escolar imprescindible es de 95 euros por alumno, y para primero y segundo de primaria el coste medio es de 130 euros por alumno. La idea es entregar estos cheques en junio con las notas de tal forma que todos los alumnos puedan contar con el material escolar necesario en el inicio del curso escolar. Es una medida, ha insistido el consejero, que es beneficiosa para todas las partes y que tiene toda la confianza en que funcione bien a pesar de su primer año de implantación. La inversión en esta gratuidad de libros de texto es de 1,4 millones de euros. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha exigido al Gobierno de Vivas que sustituya inmediatamente la cubierta de amianto del Colegio Ortega y Gasset.
A juicio de los localistas, que ya interpelaron al Ejecutivo por esta cuestión, el coste de la sustitución no puede ser una excusa para afrontar la actuación, especialmente porque al existir goteras es probable que se convierta en polvo adheriéndose a los pulmones. El consejero de Educación ha contestado a la denuncia de MDIC relativa a la presencia de amianto en centros escolares. Javier Zelaya ha subrayado que el curso pasado se retiró el amianto de todos los colegios y que en este momento solo se mantiene en la cubierta del Ortega y Gasset. Zelaya ha explicado que comprende la inquietud de los padres, pero ha argumentado que este es peligroso solo si se respira. Además, ha señalado que espera que pueda retirarse este verano, ya que debe hacerse cuando los menores no están en el centro. Bueno, durante el curso pasado estuvimos retirando todo el amianto que existía en los colegios. Es un tema que se ha tratado ya en pleno y ahora mismo lo que queda en la ciudad es precisamente la cubierta del Ortega y Gasset. Son bastantes metros cuadrados y bueno, en principio, al estar en la estructura de la cubierta, no está en contacto directo con el alumnado, porque hay unos techos que separan, ¿no? El techo del aula no es lo mismo que la cubierta superior, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que con las condiciones meteorológicas que hemos padecido en estas fechas, pues nos hemos encontrado con problemas, claro, de la lluvia, del viento, de las goteras, y entonces esto es lo que ha provocado la inquietud de las familias, ¿no? El que ese agua que se filtra del techo pudiese tener algún efecto nocivo para sus hijos. La polémica de la jornada la ha protagonizado este miércoles el consejero de Educación, tras la denuncia de Caballas relativa a que no se ha incluido el árabe ceutí o darilla en el catálogo de lenguas minoritarias que el Gobierno de la Nación elabora cuatrienalmente para remitir al Consejo de Europa. El consejero ha contestado a las preguntas de los periodistas relativas a esta cuestión. Zelaya ha señalado que incluir el darilla tendría el mismo sentido que incluir como lengua minoritaria el chino mandarín madrileño que se pueda hablar en Usera. Todos conocemos que el darilla, como dialecto del árabe, pues es una lengua de la mayoría, bueno, de la población musulmana de Ceuta, pero que es una lengua que proviene de un fenómeno migratorio, de inmigración hacia la ciudad. No sé, por poner una comparación, no sé si hace poco se celebraba el Año Nuevo Chino y decían los medios de comunicación que en el barrio de Usera, si no me equivoco, en Madrid, viven pues más de 100.000 chinos, ¿no? Que probablemente hablarán todos chino mandarín y cada vez más contaminado, por así decirlo, con léxico castellano, ¿no? Entonces, ¿tendría sentido el que incluyésemos como lengua minoritaria el chino mandarín madrileño? Tras las palabras del consejero de Educación y Cultura, Javier Zelaya, Caballas le ha exigido inmediatamente que respete y no haga bromas sobre la lengua materna de casi la mitad de la población de Ceuta. Mohamed Ali ha insistido en que el denominado árabe ceutí debe ser tenido en cuenta por el gobierno local y considera como humillante la actitud de Zelaya, por lo que ha anunciado una pregunta por escrito al gobierno por parte de los diputados de Compromís. El gobierno de la ciudad debería ser más responsable y no hacer bromas con el idioma materno que habla casi la mitad de la población, así lo ha dicho el portavoz de Caballas, Mohamed Ali, en una rueda de prensa en la que ha exigido disculpas al consejero de Educación y Cultura por su comparación con el chino mandarín. Que debe rectificar de inmediato. No se puede humillar, insultar y ningunear a la lengua materna de la mitad de la población. Y no se puede tampoco menospreciar una lengua que forma parte del acervo cultural de esta ciudad, del atractivo cultural de esta ciudad. Por lo tanto, desde aquí insto al señor Zelaya a que rectifique, a que pida perdón y a que considere la protección y el reconocimiento del árabe ceutí como algo propio. En este sentido, Ali ha dicho sentirse ofendido también a nivel personal, no solo por las palabras de Zelaya, sino también por la actitud del gobierno central que, en su opinión, da la espalda a la realidad lingüística de Ceuta. El árabe ceutí ha sido considerado ya en el año 2006 y protegido en el sentido que instaba a las instituciones europeas de cara a promover, reconocer y proteger las lenguas minoritarias, y de golpe y porrazo el gobierno de España ha considerado esta lengua una lengua extranjera a todos los que la hablamos como extranjeros y nos ha dado totalmente la espalda. Por ello, ha anunciado que Compromís, grupo parlamentario con el que tiene suscrito un acuerdo de colaboración, planteará próximamente una pregunta al Ejecutivo Central. Ya hemos cursado en el registro una serie de preguntas parlamentarias
para que el Gobierno de España revierta esta situación, volvamos a la normalidad y el árabe ceutí sea considerado y protegido y así se traslade a las instituciones europeas. Esa pregunta también se realizará en la Asamblea de Ceuta. Joan Gasul, secretario de Organización y Comunicación de Comisiones Obreras Estatal, ha realizado una visita a Ceuta para tener una toma de contacto con la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Ha señalado que la negociación colectiva sigue en marcha y la principal dificultad está en la reivindicación de la recuperación del 5% del salario recortado por Zapatero. La Mesa General de Negociación Laboral, en la que está presente Comisiones Obreras, discute con el Gobierno 3 puntos principales: la mejora del empleo en las administraciones, un tema que va por buen camino, la recuperación de la negociación colectiva y el tema salarial. En este último asunto es donde la negociación ha encontrado más dificultades, concluyéndose la reunión del pasado lunes sin un principio de acuerdo. El sindicato ha señalado que el Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa las mismas propuestas que se rechazaron en septiembre. Recuperar el 5% que nos arrebató el gobierno de Zapatero, recordarlo, y al margen de intentar que en el acuerdo que había sobre la mesa a nivel salarial, sabéis que hay una parte, o así los medios también lo han trasladado, una parte fija y otra variable, con lo cual intentar que la parte fija sea la más, dentro del conjunto, la más elevada. Las negociaciones siguen abiertas sin que Comisiones renuncie a que el Gobierno reconozca la deuda que tiene a raíz de los recortes que los trabajadores han tenido que soportar durante la crisis. No renunciamos a que haya en este acuerdo, si es que se quiere firmar un acuerdo global, el reconocimiento de la deuda, o en tanto el 5% de la forma que se concrete en la mesa. Donde sí ha habido avances en la negociación ha sido con respecto a las ofertas públicas de empleo en las diferentes administraciones y concretamente en la local, aunque estará supeditada a la situación de cada ayuntamiento y ciudad. Si se llega a este acuerdo, va a haber un crecimiento neto del empleo y era hora que hubiera este crecimiento, pero este crecimiento neto estará en tanto las administraciones locales tengan equilibrio financiero y no superen el techo de gasto. Gasul ha recordado otra cuestión de relevancia en la negociación que hace referencia a la nomenclatura de la federación a la que pertenece, la necesidad de que las administraciones que tengan superávit, que son muchas, reinviertan ese dinero en las necesidades de sus municipios. Finalmente, el representante sindical ha recordado que el sindicato defiende las necesidades de los trabajadores de la administración local, además de las de la ciudadanía. Nosotros hacemos el cálculo que la pérdida global que hemos tenido el conjunto de los trabajadores de la administración local es de un 14% respecto de pérdida económica. Este sería un resumen, ha dicho Gasul, a grandes rasgos, del momento actual en el proceso de negociación con el Ministerio de Hacienda. La jubilación anticipada en la policía local estaba acordada y solo dependía de un informe del Ministerio del Interior para que, previo paso por el Consejo de Estado, se convirtiera en Real Decreto. 6 meses después no ha habido ningún movimiento y se han convocado concentraciones para presionar en agilizar los procesos los días 23 de marzo y 6 y 20 de abril. Estamos pendientes de un único informe del Ministerio de Economía para que pasara al Consejo de Estado y pudiera redactar el Real Decreto. A pesar de que por parte del Ministerio se nos comentó que esto en 20 días estaría, no vemos el final del túnel. La portavoz socialista en la Comisión del Defensor del Pueblo, Lola Galobar, ha visitado Ceuta para informarse de primera mano sobre la situación de la crisis fronteriza y la presión migratoria en la ciudad. Porteadoras, CETI o menores han tenido su etapa en la visita. La socialista ha señalado que el término MENA no debería usarse porque estigmatiza y oscurece el hecho de que son niños.
La delegación socialista llegaba a Ceuta con varios temas en su agenda. Cuestiones como seguridad y derechos humanos en la frontera, la situación de los inmigrantes en el CETI, las portadoras y los menores extranjeros no acompañados. Situaciones derivadas del aumento de la presión migratoria que no debe afrontarla en exclusiva, dicen, ni Ceuta ni Melilla. Esto es un problema que nos afecta a todos a nivel estatal, incluso europeo, y que no tiene color político, sino que lo que hay que hacer es, pues entre todos, intentar ofrecer soluciones a estos menores y a la ciudad. La primera impresión de Galobart es que la ciudadanía está hastiada de asumir los problemas que causa la frontera, de la percepción de la falta de seguridad, y opina que es lógico tener ese sentimiento. Y un enfado tremendo de la ciudad con respecto a la situación del flujo, incremento, las consecuencias del flujo migratorio y la presión en la ciudad, y de cómo se resuelve esa situación. La socialista ha mostrado preocupación por las condiciones tercermundistas en las que viven las portadoras y se plantea qué intereses hay detrás de la ausencia de medios modernos como camiones o cintas transportadoras. Tampoco le ha gustado el empleo del término MENA. El acrónimo MENAS es un acrónimo que yo creo que no se debe usar porque estigmatiza y oculta lo que hay detrás. Detrás de un MENA, el llamado MENA, hay un niño como nuestros niños. Considera que las políticas que se están implementando para solucionar estos problemas son erróneas por su ineficacia y propone cuál es el camino, a su juicio, para la solución. Tendrá que hacer un plan ordenado para la primera acogida, para saber quiénes vienen, identificarlos, saber si son solicitantes de protección internacional, si no son migrantes económicos, dónde está el tráfico de personas. Además, ha opinado que deben instaurarse medidas para comprobar el cumplimiento del convenio hispano-marroquí de 2013 entre las soluciones a abordar mediante la cooperación entre los dos países. El puerto de Ceuta se ha convertido este miércoles en una mezcla de emociones. Esperanza, lágrimas y alegría se han podido vivir durante la partida de 14 subsaharianos que han puesto rumbo a diferentes centros de acogida de la península. Sentimientos encontrados. Esta es la imagen que ha podido verse durante la mañana de este miércoles en el puerto de Ceuta. Emoción, esperanza e ilusión por la nueva vida que comienzan, pero también lágrimas y tristeza por los compañeros que dejan atrás. Así han vivido su traslado a la península tras meses en el CETI de Ceuta las 9 mujeres y 5 hombres subsaharianos que hoy han puesto rumbo a diferentes centros de acogida de la península. 14 historias como la de Boubacar, que tras 6 meses en Ceuta deja la ciudad sin saber su destino. Yo voy a Península, pero no sé qué ciudad. Pero con toda la ilusión de cumplir su sueño. Yo quiero ser futbolista. Puedo jugar en el fútbol bien. Como Boubacar, todos ellos marchan en busca de nuevas oportunidades, dinero, trabajo y una nueva vida que tienen la esperanza de cumplir en los que serán sus nuevos hogares. El segundo Congreso Internacional sobre Movimientos Migratorios, organizado por la UNED, ha comenzado este miércoles y estará presente en el campus universitario durante 2 jornadas más, en las que se tratarán numerosos temas relacionados con las migraciones. El segundo Congreso Internacional sobre Movimientos Migratorios, organizado por la UNED, ha comenzado este miércoles y se desarrollará hasta el próximo viernes en el campus universitario. Hoy comenzamos, tendremos 2 ponencias, mañana por la tarde serán 3 y luego el viernes por la mañana se presentarán comunicaciones de participantes en el Congreso que nos las han enviado y por la tarde ya habrá otras 2 conferencias y una mesa redonda de cierre. Durante las 3 jornadas, varios ponentes tratarán los movimientos migratorios desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista más local hasta el más global. Pasando por cuestiones pues como tan concretas como la residencia fiscal, a la expulsión de los ciudadanos extranjeros. Como novedad, este año se incluirá una ponencia sobre los movimientos migratorios en México. Vamos a tener una ponencia en concreto sobre el tema de México, para conocer la realidad de los movimientos migratorios en otros lugares. Entonces, claro, México, que está entre los Estados Unidos, Centroamérica, con sus propios problemas, pues va a ser uno de los puntos que vamos a tratar centrales en esta segunda edición del Congreso. El evento, además de celebrarse en el Salón de Actos del campus universitario, se retransmite en directo, por lo que puede asistirse desde cualquier parte del mundo y cuenta con más de 300 matriculados. Se emite en directo
a todo aquel que se quiera conectar. Entonces, en esta ocasión hay más de 300 matriculados y nos van a ver desde muy distintos lugares del mundo. Con esta segunda edición se consolida el Congreso, que según han afirmado desde su organización, confían en que contará con al menos una tercera edición para tratar unos movimientos que no han llegado para quedarse, simplemente nunca se fueron. La predicción meteorológica para este jueves es de cielos cubiertos con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y persistentes, tendiendo a disminuir a lo largo del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios en 12 grados y las máximas irán en ascenso hasta los 18. El viento soplará de poniente. El número premiado de la Cruz Roja es el 117-117. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y como no, aquí en www.ceutatv.com. Que pasen un feliz jueves, mañana volvemos a la misma hora. Buenas noches.